Buenas videolookers, hoy vengo a hablaros de la película Babadook, película que tengo que decir que tenía ahí un poco aparcada, pero que gracias a Netflix pues pude disfrutar hace muy poquito. Y nada, he hecho este vídeo porque me gustaría poder hablar del final de esta película, que creo que es un final que ha generado bastante polémica. Y me gustaría aclarar un par de puntos, porque me da la sensación de que hay gente que todavía no ha entendido muy bien el final, o es que no lo han querido entender. Pero bueno, por si las moscas voy a explicarme, me gustaría dar mi opinión al respecto. Creo que es una gran película de terror y bueno, vamos a ello con este vídeo, espero que os guste. Hasta ahora, videolucas. Bueno, pues lo dicho, me gustaría hablar hoy de la película Babadook, película escrita y dirigida por Jennifer Kent, que creo que tiene varios elementos que son muy interesantes. Entre ellos, creo que es una película de terror de basta, o sea, de una película, digamos, de verdadero terror, ¿vale? Ya que creo que bueno, básicamente la película se centra, como ya sabréis, y ojo, alerta, spoilers, sobre la relación de una madre con su hijo después de sufrir un traumático, vamos a decir, accidente en el cual el marido de esta señora muere, ¿vale? Y además con digamos, y esto es importante para entender un poco el argumento, muere en digamos, en el viaje o en el camino, en el tránsito entre que ella va al hospital para dar a luz a su único hijo, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Esto lo sabemos un poco ya empezando la película, un poco al principio, ¿no? Es un poco digamos, cuando nos dan la información para que nosotros nos situemos, ¿no? Dentro de lo que será el argumento de la historia. Y bueno, luego se va desarrollando y bueno, pues tenemos una madre viuda, ¿vale? Con su hijo único. Hijo que al parecer el pobre está un poquito trastornado y es un poco friki el niño. Tiene mucha imaginación, el niño va siempre por ahí rondando con unas pintas un poco dejadas y con armas por si algún monstruo le viene a atacar. Algo que luego se irá desarrollando y como os digo, nos iremos acercando a una fecha muy importante que es el cumpleaños de este niño. Cumpleaños que, como sabréis, va a coincidir con la muerte, ¿vale?, del padre de la criatura y marido digamos, del personaje principal. Los dos actores tengo que decir que están estupendos, el niño hace un papel increíble, ella básicamente es impresionante el trabajo que hace a nivel actoral, incluso a nivel físico, ha llegado unos momentos en los cuales da pavor verla porque cuando se retuerce y cuando, bueno, más adelante en la historia, ¿no? Digamos, tiene unos momentos muy violentos y unos cambios de registro que son muy difíciles de hacer y la verdad es que los hace increíblemente bien, casi son, bueno, diría que son espeluznantes, ¿no?, de lo creíbles que llegan a ser. Y bueno, la historia básicamente se centra, como ya sabéis, bueno, pues la madre con su hijo, los típicos problemas de madre soltera, la relación con la familia está un poco deteriorada, ya que ella pues sufre una especie de pseudo-depresión con todo esto de que el marido haya muerto, que la haya dejado sola con el niño, etcétera, ¿no? Todo esto se va acelerando y se va incrementando cuando de repente un día vemos que la madre le lee un cuento a su hijo, un cuento que misteriosamente aparece en una estantería y es un cuento sobre un monstruo llamado Babadook, que bueno, pues viene a ser un poco como una especie de boogeyman, de hombre del saco, ¿no?, típico. Y a partir de aquí, digamos que las cosas van a ir empeorando, la madre va a empezar a tener una especie como de alucinaciones en los cuales van a empezar a pasar cosas extrañas, la vecina, de repente va a ver a la vecina que tiene al lado, la típica loca de los gatos, de repente verá al supuesto Babadook por allí merodeando, el niño también dice ver al Babadook, todo esto, digamos, hace que se genere una especie como de histeria colectiva en el que el espectador no sabe si lo que está viendo es real, es imaginación de la madre, del niño, en fin. Está muy bien hecha, como os digo, la película, pero me gustaría un poco contar en el final, como os digo, alerta, spoilers. Hay mucha gente que el final lo ha entendido como que realmente, bueno, ya que al final vemos como el monstruo de alguna manera se manifiesta y ataca al niño, a la madre, parece ser que el monstruo posee a la madre acaba atacando al hijo poseída por este monstruo y la gente, digamos que mucho público se quedó en la capa superficial y lo único que había allí pues es una madre poseída por un monstruo imaginario que ataca a su hijo y poco más, con un final un tanto surrealista, ya que en el final vemos como en el enfrentamiento entre la madre y el monstruo, finalmente pues podríamos decir que vence la madre por ver a su hijo maltrecho ahí y herido por el monstruo, ¿no? Y esa especie de coraje, de amor de madre, hace que finalmente el monstruo quede recluido en un sótano
Y en la escena final vemos como la madre alimenta al monstruo con un plato de tierra y gusanos. Una cosa un poco friki y que la gente no acabó de entender. Pues bueno, es muy fácil, es muy sencillo. Yo creo que hay un par de claves que son vamos, o sea, hay un par de pistas durante la película que son claves para entenderla. Una de ellas es un momento de una escena en la que la madre está con su hermana, que no tiene una relación, digamos, muy buena, y están con unas amigas, y una de las amigas de la hermana le pregunta a la madre por su pasado, ya que nosotros en la película veremos que la madre se dedica a cuidar ancianos en un asilo, pero al parecer en un pasado la madre se había dedicado a escribir, era periodista y escribía una columna para un diario, y además en un momento llegan a decir también que escribía cuentos para niños, en blanco y en botella. ¿Quién ha puesto el libro del Babadook allí? Pues está claro que la madre, en una especie de delirio, que ahora pasaré a explicar, que es muy común en ese tipo de situaciones, la madre es el propio Babadook. ¿Por qué? Bueno, básicamente, como os digo, esta es una de las escenas claves que nos dan la información de que la madre posiblemente es la que construye el libro para que el hijo lo encuentre y para poder un poco tener esta excusa del monstruo. ¿Por qué es el monstruo de la madre? Pues muy fácil y muy sencillo, quiero decir. La madre tiene una especie como de depresión postparto en la que culpa a su hijo de la muerte de su marido, y ya vemos en diferentes escenas durante la película en la que la madre, digamos, vive una relación casi idílica con su marido, lo cual echa ella muchísimo de menos, ya que apenas puede tener sexo, tiene una vida pues, casi anclada a su hijo, ¿vale? Y su hijo, que ha asumido un poco el rol de la víctima, digamos que ha pasado a tener todo el protagonismo de la familia y los amigos, dejando a un lado la muerte del padre, cosa que a ella le duele en profundidad y hace que poco a poco vaya culpabilizando, a medida que pasan los años, vaya culpabilizando a su hijo, ¿vale?, de la muerte de su marido, haciendo que haya un odio intenso hacia su hijo y que de alguna manera también desee su muerte. Este tipo de sentimientos, cuando no se tratan o cuando no se hablan con un psicólogo, pues pueden llevar a especie de pues este tipo de esquizofrenias por parte de la madre, en la que hay una especie de desdoblamiento, en la que ese rencor, ese odio que pueda tener o ese sentimiento de, digamos, de culpabilidad hacia su hijo se manifieste en eso, ¿no?, en el Babadook, ¿vale? También vemos que el hijo, como os digo, ya al principio de la película, pues es un hijo que está un poco descuidado y su madre, incluso en una de las escenas, pues manifiesta ese odio y de querer ver a su hijo muerto. Lo que ve el espectador, además, aunque en algunas ocasiones veamos un poco la manifestación del monstruo, también tenemos que entender que estamos viéndolo desde la perspectiva del hijo, del niño pequeño. Un niño que de alguna manera tiene que entender, o que su cabeza tiene que dar una explicación a por qué su madre lo maltrata de esa manera y tiene esa especie de odio o se convierte en esa especie de monstruo con desdoblamiento de personalidad, ¿no? Por lo tanto, lo que vemos en algunas escenas es simplemente esa representación tanto del hijo como de la madre, los cuales de alguna manera su mente intenta tener una excusa, ¿vale?, para justificar lo que están viendo, lo que están haciendo. Por lo tanto, a mí me parece una película fantástica porque habla de un terror más que yo creo que horroroso, que es el propio terror de una madre con un problema psiquiátrico muy grave que maltrata a su hijo hasta el punto de querer matarlo, ¿vale? Y que esto lo lleve a un desdoblamiento de esquizofrenia en el cual se genera incluso una historia y se cree ya un monstruo para justificar todo eso. Es una película fantástica, como os digo, las escenas en las cuales la madre lucha contra esa especie de angustia interior transformada en monstruo son increíbles, el trabajo de la actriz es maravilloso. Y esto no es algo que yo me haya inventado y que de repente yo haya descubierto, sino que si leéis un poco, buscáis en internet sobre esta película y declaraciones de la propia directora Jennifer Kent, en la que se explica esto exactamente, ¿no? Que ella, la historia que quería explicar era una historia de horror y de drama personal de una madre enferma respecto a su hijo y el drama de ser viuda y por qué se había quedado así. Así que nada, yo creo que para entender mejor la película hubiera bastado simplemente con que en la escena final la madre se hubiera sacado un gusanito de la boca y yo creo que con eso todo el mundo ya hubiera quedado más contento, yo creo que hubiera sido más clarificador, más aclarador para entender el final. Pero igualmente pienso que es una película que se entiende perfectamente, que tampoco no hace falta ser extremadamente brillante, sino simplemente quedarse con algunos detalles y ser un poco ancho de miras. Película fantástica, ya sé que os la he spoileado, pero igualmente, si no la habéis visto, estoy sabiendo el final, creo que es una buena película para ver porque tiene elementos muy interesantes a nivel visual y a nivel de guión, así que todo y que hay spoilers,
no os preocupéis, la película merece la pena, se puede ver, aún sabiendo un poco el final. Y bueno, ¿por qué no? También, si ya la habéis visto, quería saber si estáis de acuerdo con mi opinión, si la habéis visto también así, si os gustó la película realmente, o os esperabais otra cosa cuando la visteis, si os pareció una película aburrida o que no tenía ningún sentido. Y nada, como siempre, yo, Lucas, daros las gracias por seguir viendo mis vídeos. Podéis darle al like si os ha gustado esta explicación y este vídeo, podéis compartirlo en vuestras redes sociales. Y nada, espero que os suscribáis, que como ya sabéis, me ayuda muchísimo a seguir con este canal. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo con más noticias sobre cine, estrenos, televisión, Netflix, ya sabéis, lo de siempre. Un besito, videolukers, y cuidado con el Babadook.